Ahora vamos a la palabra. Vamos a Génesis capítulo 8 versos 20 y 21. Aprovecho mientras proyectan el versículo para saludar a todos los que nos visitan hoy. Gracias por estar aquí. Qué bueno que estamos aquí haciendo iglesia juntos. Es un placer para mí, para mi esposa, recibirlos en esta casa Cornerstone Puebla. Sean todos bienvenidos. Y dice así la palabra de Dios: luego Noé construyó un altar. Los altares se edificaban, y voy a hablar de esto, para adorar a Dios. Lo que hicimos en este tiempo de alabanza es levantar un altar. Así que repito, luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Díganle al de junto: ahí te hablan. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Puedes cerrar tus ojos un instante más. Hazlo si gustas, para que pidamos al Espíritu Santo que nos revele el corazón de Dios a través de la enseñanza de esta tarde. Padre, todos venimos este día delante de ti con reverencia y con humildad, reconociendo que nos falta conocerte. Hay mucho que desconocemos de ti. Y este día, al hablar de altares, una vez más, oramos a ti en el nombre de Jesús, pidiendo que tu Espíritu Santo nos revele, para que sea tu palabra convicción en nuestros corazones. Queremos vivir por tu palabra. Queremos ser sustentados por tu palabra. Queremos ser alineados por tu palabra. Queremos ser corregidos por tu palabra. Por eso disponemos nuestros 5 sentidos para recibirla, atesorarla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puedes darle un aplauso más al Rey? Toma tu lugar, por favor. Miren, familia, nuestro pasaje bíblico con el que iniciamos hoy, manténganlo por favor en la pantalla si son tan gentiles. Nuestro pasaje inicial hace referencia a la primera mención acerca de un personaje en la Biblia que levantó, edificó, construyó, preparó un altar con el propósito de adorar. Diga conmigo en voz alta: adorar a Dios. Ese hombre fue Noé. Y justo bajando del arca, después de semanas navegando por las aguas dentro de ella, y una vez que estuvieron a salvo y el Señor les indicó que era el momento de bajar, era el momento de salir, cuando ya era seguro, él, su esposa, sus hijos y sus nueras descendieron. ¿Cuántos conocen esta historia? El arca de Noé. ¿Ok? Así que la Biblia dice en el versículo que acabamos de leer, específicamente en el versículo 20, dice: luego. Diga conmigo la palabra luego. ¿Qué significa luego? ¿Qué significa la palabra luego? Inmediatamente. Dios les dijo: ya pueden salir. Y no dijeron: pues vamos a echarnos otra semana aquí. Los olores de los animales en el arca es algo agradable. ¿Qué hicieron ellos? Inmediatamente. Diga conmigo: inmediatamente. De esto hablamos también el miércoles y también la pastora Angie habló. Inmediatamente obedecieron a Dios. Dice luego, es decir, lo primero que hizo Noé, una vez que estuvo a salvo, una vez que estuvo en tierra seca, fue edificar un altar para honrar, agradecer y adorar al Señor que los guió en toda esta misión, de la cual sobrevivieron porque su mano, la mano de Dios, estuvo con ellos.
recuerdan la historia, si ustedes leen la historia en Génesis, se van a dar cuenta que todas las instrucciones que recibió Noé de parte de Dios para edificar el arca, construir el arca, que por cierto tardó 100 años en hacerla, nunca menciona la Biblia haz un timón. ¿Lo recuerdan? ¿Por qué no puso un timón si es una barca? Dile de junto, ¿por qué no habrá hecho así Dios? Noé era capitán tenía experiencia navegando. La Biblia dice que ni había llovido hasta el tiempo de Noé y que Dios decidió destruir a todo ser vivo por causa de la maldad de ellos. Nunca había llovido, la gente no conocía la lluvia. El agua estaba en la superficie, en los ríos, en los mares, pero en los lagos, en las lagunas, pero no había llovido. Entonces cuando este loco les empieza a decir, crean en Dios, arrepiéntanse, y estoy haciendo un arca, si quieren súbanse conmigo, nadie lo peló. Fue el peor evangelista de la Biblia porque no ganó a ninguna alma. Dile al que está sentado junto a ti, ¿te pareces a Noé? ¿A cuántos has traído al evangelio de Cristo? Doy gracias por los evangelistas de esta iglesia. Hablen de su fe a otros para que no se pierdan en el juicio de Dios. Nadie dijo amén. Así que no había timón. ¿Cómo sobrevivieron si Noé no era marinero? ¿Quién dirigía el arca para que no chocara con las montañas mientras el agua empezaba a subir? Así que cuando él baja del arca con su familia a salvo, con su esposa, con sus hijos, que fueron los únicos locos que le creyeron a este más loco, lo primero que hace, dice la Biblia en el versículo 20, luego, ¿por qué hizo un altar? Porque reconoció que quien los libró de la muerte, quien los libró del peligro, quien los libró de las olas, quien los libró de morir ahogados, quien los libró de estrellar el arca y destrozarla y morir todos ellos y los animales que Dios le ordenó salvar. Noé tenía muy claro quién había dirigido el arca y quién les había llevado a tierra seca. ¿Alguien dice amén? Así que lo primero que hace, baja y levanta un altar. ¿Y qué hace en el altar? Honra a Dios, agradece a Dios, adora a Dios. Así que esta historia nos da la base y la referencia de los motivos que deben llevarnos a ti y a mí como hijos de Dios para levantar un altar para nuestro Dios. Ahora te voy a hacer la primera pregunta de la charla de hoy. ¿Hay algo en este momento que puedas recordar que Dios ha hecho esta semana por ti? Y que por tanto Él merece que tú levantes un altar en el cual puedas colocar sobre Él adoración, alabanza y gratitud. Los oigo. ¿Hay alguien que Dios haya hecho por usted esta semana? Te veo nutridito, quiere decir que Dios puso pan en tu mesa. Te veo tapadito, creo que Dios te ha provisto ropa. Ha llovido horrible, no te veo enfermo porque Dios te ha dado un techo para guarecerte. No te veo flaquito porque Dios te ha provisto para cubrir tus necesidades y pagar tus compromisos económicos. Estábamos cantando Yahvé Jireh, Jehová el proveedor, Jehová el que provee. Estuvimos cantando Jehová Rafa. Rafa significa el sanador. Si estás sano es porque Jehová te ha favorecido dándote salud. Así que cuando vengas a la casa de Dios, trae más de un motivo para levantar un altar de gratitud y de adoración para tu Rey, porque Él te ha sostenido, Él te ha librado de la muerte, Él te ha guardado del peligro. Así que levanta un altar en el cual puedas colocar sobre Él gratitud y alabanza. Pastora Angie inició esta enseñanza altares la semana pasada. Qué gran domingo tuvimos la semana pasada. ¿Quiénes estuvieron aquí? Qué locura lo que el Espíritu Santo hizo en esta casa por amor a nosotros. Muchos experimentamos la presencia del Espíritu Santo como hoy la estamos experimentando, y fuimos tocados por el Espíritu Santo, ¿sí o no?
Por lo que consideramos mi esposa y yo que es necesario que continuemos hablando, enseñando y aprendiendo acerca de esta herramienta espiritual, este ejercicio espiritual que debe ser parte de nuestro día a día, en nuestro caminar con Dios en esta tierra. ¿Cuándo necesitamos levantar altares? ¿Para qué tiempo? Para nuestro tiempo en la tierra. Cuando vayamos a la presencia de Dios ya no habrá necesidad, porque Él es todo para nosotros. Y en la vida eterna no habrá hambre, no habrá enfermedad, no habrá temor, lo sabremos todo, compartiremos la gloria de Cristo, tendremos unos cuerpos glorificados que no se cansan, que pueden viajar a velocidades impresionantes. Estoy hablando profecía que está en Apocalipsis. Cuerpos glorificados. Así que no vamos a necesitar altares en la vida eterna. Los altares los necesitamos edificar aquí y ahora. Así que esto debe ser algo necesario que lo entiendas y que lo practiques. Mira, Noé pasó, estaba investigando, alrededor de 370 días dentro del arca con su familia y con todos los animales que Dios le ordenó subirlos para preservar las especies. ¿Lo recuerdas? ¿Qué dije? 370 días conviviendo no solamente con la familia, con las nueras, con los hijos, con la esposa, pero también con los gratos aromas de los animales y sus necesidades que no, ni modos que Dios no les permitiera hacer del baño o comer, ¿verdad? Fue algo difícil sustentarse y sostenerse y no volverte loco 370 días encerrado. Esto es más de un año, ¿sí o no? Además, atestiguó él y su familia el justo juicio de Dios sobre todo ser viviente durante esos 150 días que duró la lluvia sobre la tierra. Imagínate, la semana pasada tuvimos, no sé, como 4 o 5 días de lluvia, no recuerdo. Ya estábamos hartos. Calles inundadas, avenidas inundadas, el tráfico de locos por 4 días. Pero llovió 150 días intensamente, de modo que dice la Biblia que todo monte alto fue cubierto por el agua que el Dios soltó del cielo y que también salió de abajo de la tierra. No hubo alguien que sobreviviera a ese juicio justo de Dios, ¿cierto? Así que Noé oía los gritos de la gente que moría ahogada. Noé experimentó todo este terror que vivió los humanos y los animales que estaban muriendo por el juicio de Dios. Vivió el peligro de las olas y del ir y venir del arca, confiando en que el capitán de la misma era quien guiaba el rumbo del barco, librándoles del peligro de morir ahogados día tras día. ¿Puedes imaginarte esta escena que te acabo de pintar? Ahora, ¿cómo no bajar del arca, caer de rodillas delante de Dios y decir gracias? Pero somos tan soberbios y orgullosos y duros de corazón que creemos que lo que vivimos es resultado de nuestro esfuerzo y de que somos muy inteligentes, o de que tenemos un apellido de alcurnia, o de que tenemos buenas relaciones en el gobierno. No, mijo, es el sustento, la misericordia, la gracia, el favor, el amor de Dios. Así que tú y yo deberíamos de caer de rodillas todas las noches y decirle al Señor: levanto un altar de gratitud porque regresé a casa sano y salvo, porque me voy a sentar a la mesa y voy a bajar mis cornflakes de Kellogg's con un plátano, ¿no? O una piña con tajín, y voy a cenar rico. ¿No levantarías un altar de gratitud sabiendo que mucha gente no va a regresar esta noche a sus casas? Hay tanta violencia en nuestro país, y cómo no voy a salir del tema, pero entregaron a este país desde el sexenio anterior a deidades, a ídolos que demandan sangre. Por supuesto que estamos viviendo un tiempo muy violento en nuestra nación, porque quienes dirigen y tienen la autoridad sobre este país dedicaron a México a esas deidades en lugar de honrar a Dios.
Y esos demonios demandan sacrificios. Puedes tirarme a loco como a Noé lo tiraron a loco, pero eso es lo que la Biblia nos hace entender. Así que cómo no bajar del arca y edificar un altar para Dios y mostrarle de esa manera honra, alabanza, gratitud por el sostén que Él tuvo con ellos. Así que el altar se levanta y se revela como un símbolo de agradecimiento, un lugar donde se reconoce la misericordia divina y el pacto de Dios con sus hijos. ¿Por qué Dios guardó a Noé? Porque Noé le creyó a Dios, aunque lo que le estaba pidiendo hacer era una completa locura. Nadie sabía que era lluvia. Así que Noé le cree a Dios y 100 años trabaja con sus hijos edificando el arca, junta los animales, los sube a la barca, etcétera, etcétera. Así que él baja porque sabe que Dios lo ha sostenido. Dios ha tenido favor con ellos. Dios ha cuidado de ellos. Dios los ha bendecido. No ha habido guerra dentro de la barca, ¿verdad? Y él baja con su familia y honra a Dios edificando un altar. Así que siguiente pregunta que te hago: ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste esto con el Señor? Dile al de junto, te están preguntando. ¿O alguna vez has reconocido conscientemente su cuidado, su favor, su provisión, su amor, y su paciencia contigo? Porque cómo has sido paciente conmigo. Yo fui necio. Y lo que sigue. No tuve un padre violento, tuve un corazón necio que necesitaba esa disciplina de mi padre. Pero a veces ni eso es suficiente, porque aunque Dios cuide de ti a través de tus padres, terminas enamorándote del drogadicto del barrio y te empecinas en irte con él. Y todas las lágrimas y todos los desvelos y todo el cuidado, a mí nadie me va a decir con quién me voy a casar. Bueno, pues tienes tu resultado. Cuando lo haces, cuando tú agradeces a Dios, cuando tú levantas un altar reconociendo su cuidado, su favor, su provisión, su amor, su paciencia, lo que estás haciendo es levantar un altar para adorarlo, agradecerle y reconocerle. Alguien dijo esta frase, que la gratitud es la memoria del alma. Al primero que debemos agradecerle siempre, ¿a quién es? Antes que a las personas. Porque Dios es primero. Eso no debe ser una frase, debe ser algo que te puedas tatuar si te dan permiso tus papás. Y si eres adulto, te autorizo. Yo no me lo tatúo porque soy muy chillona a las agujas, si no ya estaría tatuado eso en mí. Pero ni para vacunarme ni para sanar acepto que me piquen. Prefiero los jarabes más horribles y las pastillas más grandes. Bueno, eso es otro tema, ya me desnudé aquí con ustedes. La gratitud es la memoria del alma. Por eso le debemos levantar altares de gratitud a papá en nuestros corazones todo el tiempo. ¿Hay alguien que reciba esta palabra? Así que en la Biblia, un altar es mucho más que una estructura física de piedra o meros lugares de sacrificio. Representaban un espacio de consagración, adoración y encuentros con Dios. Cada vez que un hijo de Dios, lo lees en la Biblia, edificó un altar, lo que estaba diciendo es: voy a crear un espacio donde pueda ofrecer consagración de mi vida a Dios, adoración a Dios, y donde Dios se encuentre conmigo. Porque ¿qué dice la lectura que hicimos al inicio? Que cuando Noé baja del arca, luego que baja, construye un altar, ponen los animales aprobados para el sacrificio, y luego ¿qué dice la Biblia? Que el aroma del holocausto, el aroma del sacrificio, ¿qué dice? Le agradó al Señor. Tus oraciones, tu vida, tus cantos, todo lo que tú eres debe ser un olor grato para Dios. O lo contrario, algo que le cause a Él ganas de vomitar, porque Él no acepta adoración de labios, sino de corazón.
Así que retomo, un altar es mucho más que una estructura física de piedra o meros lugares de sacrificio. Representaban un espacio de consagración, adoración y encuentro con Dios. ¿Quieres tener un encuentro con Dios? Levanta un altar en tu recámara, levanta un altar en la cocina, levanta un altar en tu comedor, levanta un altar en tu sala y adora a Dios. ¿Siguen aquí? Recuerden que no veo, solo veo a las personas que están aquí. Si no responden a lo que digo, siento que no me están entendiendo y tengo que quedarme atorado en el mismo punto. ¿Quieren que avance? Reaccionen. Ayúdenme a predicar, por favor. Ayúdenme a terminar lo que Dios me dijo que les dijera. Desde Génesis hasta Apocalipsis, los altares simbolizan la entrega total, la gratitud y la comunión entre el ser humano y su creador. Lo repito, desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia, los altares simbolizan la entrega total, no la entrega parcial. Diga conmigo, entrega total. Dile al de junto, entrega total, no entrega parcial, no solo un poco. De hecho, a Jesús le preguntaron: ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús, no sé si así literalmente lo dice, pero él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo lo que tú eres. Así que cuando hagas un altar para Dios, rinde todo tu ser a Dios. Es lo que está diciendo, porque entregan, los altares representan o simbolizan la entrega total de quien se ofrece en ese altar, la gratitud y la comunión entre el ser humano y su creador. Déjame hablar un poco del significado. Un altar es una estructura elevada o lugar consagrado, utilizado para ofrecer ofrendas, sacrificios y adoración a Dios, como lo he estado mencionando. Su significado principal representa, lo dije, un punto de encuentro divino, consagración, comunión y alianza con Dios. Por eso, cuando nos reunimos los que creemos en Dios en un lugar como este, que es una bodega, no tiene nada de bonita, bueno, la procuramos poner bonita, pero es una bodega. Cuando tú te vas, esto es un lugar oscuro. Esto no es la iglesia, esto es una estructura. Esto no es un altar, es una plataforma. ¿Me sigues? Pero cuando nos reunimos los que creemos en Cristo, hacemos un altar de adoración. Esto se convierte en un tabernáculo, esto se convierte en un templo, esto se convierte en ese lugar de encuentro donde Dios desciende. Y por eso el Espíritu Santo te toca, por eso el Espíritu Santo te sana, por eso el Espíritu Santo te libera, por eso el Espíritu Santo te hace sentirte perdonado, por eso el Espíritu te hace sentirte amado, porque cuando estamos reunidos, el Espíritu de Dios está aquí, lo dice la Biblia, y cosas suceden. Cosas espirituales y poderosas suceden cuando estamos reunidos con esta intención de hacer de este momento un altar para Dios. Sé que suena repetitivo, pero esta es la base de un altar y la razón y principio espiritual del por qué necesitamos levantar altares todo el tiempo en nuestras vidas. Porque un hijo de Dios, escucha, porque un hijo de Dios siempre debe reconocer todo el bien y el favor y la bendición de Dios sobre él. Pregúntale al que está junto a ti: ¿eres hijo de Dios? Tú respóndele: ¿y tú? Porque cuando sonó la música, no te vi levantar un altar de alabanza para Dios. Porque cuando la música comenzó a tocar el corazón, no vi que derramaras lágrimas o que doblaras tus rodillas y te humillaras delante de Dios y decir: Señor, gracias, tú mereces toda la honra. Ayúdenme. ¿Sí? Pero si eres un hijo de Dios, eso es algo que nace. Nadie te tiene que decir: levanta las manos, es momento de brincar, ahora todos a la derecha, ahora todos a la izquierda, follow the leader, leader, follow the leader. No necesitamos animadores aquí.
Porque un hijo de Dios sabe que cuando la música suena es tiempo de alabar a Dios. Y aún sin música, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y de nosotros se genera la música. Podemos hacer música con nuestras manos, piernas, podemos silbar y estamos adorando a Dios. En el Antiguo Testamento, que fue escrito en arameo y hebreo, se utiliza la palabra misbea, que literalmente significa lugar de sacrificio o lugar de matanza. Un altar es un lugar de sacrificio o de matanza. ¿Qué matamos? La carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, aquello que nos estorba para rendir nuestra vida plenamente al Señor. Sube al altar para que se queme ese chico que te está galaneando, que ni tiene interés en Dios. ¿Para qué lo quieres en tu vida, estorbándote en tu caminar con Dios? Sube al altar aquella amiga que te tienta para hacer lo que a Dios le desagrada. No estoy diciendo que literalmente lo hagas, ¿verdad? Sube al marido. No. A la suegra tampoco. ¿Me estás entendiendo? Todas aquellas actitudes de tu vida y de tu corazón que no te permiten consagrarte, rendirte, entregarte plenamente a Dios, sean personas, sean hobbies, sean malos hábitos, súbelos al altar. Porque altar significa lugar de sacrificio o lugar de matanza. Y en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, se emplea el término, no sé hablar griego, obviamente, tiasiasterión, que significa lo mismo, lugar de sacrificio. Ahora, Pastor Angie habló en la semana pasada de uno de los personajes en la Biblia. Voy a ser muy rápido y breve en esto, pero en la Biblia vamos a encontrar los ejemplos como con el que comencé hoy. Noé, como lo vimos al inicio del mensaje, Noé construyó el primer altar registrado después del diluvio. Miren, el primer sacrificio que se ofreció a Dios, en la primera ofrenda que se ofreció a Dios, lo hicieron Caín y Abel. ¿Lo recuerdan? Caín y Abel. Abel trajo de lo mejor de su ganado, escogido, apartado, lo perfecto. Ofreció a Dios un mejor sacrificio que su hermano Caín. Caín agarró lo que encontró y lo llevó. Pero no dice que edificaron un altar. La primera vez en la Biblia que la Biblia menciona que edificó, construyó, levantó un altar, fue registrado después del diluvio en Noé, en señal, dije yo, de gratitud por la salvación y el nuevo comienzo que Dios les estaba dando a él y a su familia, porque con él comenzaría una nueva generación de seres creados por Dios. Así que cada vez que tengas un comienzo nuevo, un nuevo trabajo, un ascenso en tu trabajo, un incremento salarial, una promoción laboral, tu primer hijo, cuando te cases, cada vez que tengas algo nuevo, haz un altar para Dios y dile: Señor, gracias por esta promoción, por este incremento salarial, te adoro, te reconozco, sé que eres tú, yo no tuve nada que ver con esto, tú sabías mi necesidad, tú conoces mi corazón y te alabo y te doy gracias en este altar de gratitud para ti porque tú lo hiciste. Yo pensé que nunca me iba a casar y mira, sí me encontré, porque siempre hay un roto para un descosido. Que tu boda sea el altar de Dios y le digas: Señor, gracias porque tengo marido, tengo esposa. No es tengo pareja, dije tengo marido o tengo esposa. Abraham, él erigió altares donde quiera que iba. La Biblia menciona Siquem, Betel, Moriah. Donde iba y donde Dios hablaba con él y tenía un encuentro con Dios, edificaba un altar y adoraba a Dios. Y esto marcaba la obediencia de Abraham y su confianza en la promesa dada por Dios para él. Recuerden que Dios lo llamó a los 60 y tantos años y le dijo: si me sigues, si me crees y si haces lo que yo te digo y si me dejas guiar tu vida, yo te haré padre de multitudes. ¿Lo dijo? Él tenía todo: riqueza, una religión, familia, buen nombre, buen prestigio. Pero ¿sabes qué no tenía? Un hijo.
Y un hijo representa sueños, un hijo representa proyectos, un hijo representa planes, un hijo representa legado, un hijo es, por eso el diablo odia a los hijos y odia a los niños y odia a la familia y va contra todo lo que para Dios es sagrado y consagrado. Por eso hay ideologizando a través del gobierno, en las aulas, desde el kinder y la primaria y la secundaria, están ideologizando a tus hijos, porque el diablo, mientras más temprano los capture y los engañe y los confunda, tiene clientes para muchos años. Respiren, por favor, porque no los oigo. Así que por algo fue llamado el padre de la fe. En Moriah él conoce por su obediencia en la prueba al Dios que provee. Lo acabamos de cantar. Cuando el Señor le impide que sacrifique a su hijo amado, el ángel lo hace ver a un carnero que está atorado por los cuernos en un arbusto, ¿cierto? Dios proveyó el sacrificio sustituto para que su hijo no tuviera que ser sacrificado por su padre en ese altar de adoración en el monte Moriah. Jehová provee. Que sí, yo lo conozco. Conozco a Jehová Rafa, conozco a Jehová Jireh, es el mismo, son nombres de Dios según su acción contigo. Él es el gran yo soy. Él es todo lo que necesitas. Así que conozco a Jehová Rafa, conozco a Jehová Jireh, conozco a Jehová el Shaddai, conozco a Jehová. Jacob levantó un altar en Betel como recordatorio del encuentro transformador que tuvo con Dios. ¿Se acuerdan que Jacob luchó con un hombre, espiritualmente hablando, figura de Cristo? Así que Dios pelea con Jacob, es algo raro, pero bueno. El punto es que tuvo un encuentro con Dios, y en ese encuentro, después de ese momento, después de ese incidente, después de ese encuentro con Dios que marca la vida, el antes y después de Jacob, Jacob levanta un altar, y fue en ese lugar que el Señor le cambia el nombre, y a partir de ese momento le llama Israel, que hasta el día de hoy sabemos dónde está Israel. Esa nación fue fundada porque este hombre luchó con Dios. Dios le cambió el destino, le cambió el propósito y le cambió el nombre. Un encuentro con Dios, y él en gratitud levanta un altar, porque ese lugar marca un antes y un después en su vida. Moisés, en su tiempo apareció el tabernáculo, la tienda de campaña que Dios les ordenó construir saliendo del 430 años de exilio en Egipto, donde eran esclavos. ¿Se acuerdan? Dios llama a Moisés y él es el libertador del pueblo de Dios, y van en el trayecto por el desierto, y ahí es donde Dios les ordena construir esta tienda de campaña llamada tabernáculo, y ahí en el tabernáculo por primera vez hay ya un objeto permanentemente construido de metal, donde se hacían ahora los sacrificios, y ese tabernáculo andaba por todos los lugares en el desierto. Así que el altar es uno de los objetos que Dios les ordena construir, y fue justamente un altar en el cual se describen una función ritual más clara y distintiva, en el que se ofrecían sacrificios por el pecado. Diga conmigo: sacrificios por el pecado, ofrendas de paz y holocaustos. De esto hablaré el próximo domingo, porque no creo que voy a terminar hoy. Así que cada uno de estos representaban medios de expiación por el pecado, entendiéndose por expiar un acto de borrar una culpa o purificarse de ella mediante el cumplimiento de una pena, un pago o un sacrificio. Su propósito final de la expiación es lograr la reconciliación entre el Creador y el hombre, y reparar un daño para restablecer la armonía entre dos partes. Esto es lo que significaba el sacrificio sobre el altar por el pecado. ¿Sabes qué hacía el padre de familia? Llegaba con sus hijos, llegaba al tabernáculo, llevaba su animal, un cordero, una vaca o qué sé yo, el animal escogido por Dios, y delante del sacerdote, representante de Dios, el padre de familia ponía su mano sobre la cabeza del animal y, voy a decirlo así, transfería los pecados de su familia y de su persona sobre ese animal, porque la Biblia dice que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Así que por tus pecados y por mis pecados merecíamos morir, no merecíamos nada de Dios. Por eso Jesús es el Cordero
perfecto, el cordero inmolado. Y después de Jesús no hay más sacrificios que hacer. Él hizo el sacrificio perfecto. Pero bueno, el padre de familia oraba y entonces el sacerdote se llevaba al animal, lo degollaba, rociaba el altar con la sangre y luego destazaba el animal y lo subía en el altar. Y ese olor, que es el mismo que experimentó Dios con Noé, ese olor fragante hacía que la ira de Dios se aplacara para no destruir a esa familia por causa de sus... Vean la importancia de los altares. Gracias a Dios que ya no tienes que sacrificar animales. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Jesús? Dale un aplauso al Rey de Reyes. Así que ese sacrificio lograba la reconciliación entre Dios y los hombres, y eran puentes sagrados entre un pueblo pecador y un Dios santo. ¿Cuántos reconocen que Dios es santo? ¿Y cuántos reconocen que somos pecadores? Hasta que nos muramos lo seremos. No estoy diciendo que peques deliberadamente, ¿eh? Bueno, ya lo dijo el pastor, pues vamos a darle al rock and roll, ¿no? No. Estoy diciendo que un hijo de Dios camina en su caminar diario y constante y perseverante con Dios. Cada día se va pareciendo más a Cristo y va dejando de ser alguien que practica el pecado, pero no quiere decir que ya no vamos a pecar. Pero ese es nuestro objetivo. Digan amén, por favor. O digan, no entendí, pastor, explíquemelo de otra manera. Amén. Significado espiritual. Voy a ir concluyendo. Los altares, familia, reflejan el deseo de honrar un encuentro profundo con lo divino. Servían como marcadores tangibles de fe, obediencia y entrega total a Dios. Representa el corazón rendido, la vida ofrecida, la fe encendida. Apunta, como dijimos, a un lugar de encuentro con Dios, nuestro Señor y Padre. Pero tú dirás, pastor, estamos a 14 de junio del 2026 y esto es historia del Antiguo Testamento. ¿Cómo aplica a nuestra generación? ¿Alguien tiene esa duda? Díganme que sí, si no ya termino ahorita. ¿Cómo debo entender yo, que soy generación X, generación Z, generación ya baby boomers no hay, ¿verdad? Ya somos pocos generaciones de mi generación. Bueno, ¿cómo lo entiendo yo? En el Nuevo Testamento, familia, el concepto se vuelve más interno y espiritual. Diga conmigo, interno y espiritual. Por cierto que ya no se hacen sacrificios. El apóstol Pablo, fíjate lo que dice en Romanos 12:1, que los creyentes mismos deben ofrecer sus cuerpos como un sacrificio vivo, lo que representa un altar de adoración constante y personal. Miren, lo vamos a leer. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ya no necesitas llevar un animal, ya no hay altar aquí, ya no hay fuego para quemarlo, ya no hay cuchillos para degollar esos animales, ya no tienes que poner tu mano para transferir tus pecados a un animal inocente. Ahora tú eres el sacrificio. Voy a usar las palabras de la pastora Angie. Tú eres el animal. Yo me voy a subir al altar, Señor. Este hombre es un cochino pecador. Necesito tu perdón, necesito tu gracia, necesito tu favor. Por favor, purifícame, santifícame y lávame de mis pecados. Eso es el altar. Y ayúdame a vivir el día de mañana en santidad. Dame la fuerza para que junto con la tentación venga la salida a mi vida y no tenga que ser hallado falto, reprobado en la prueba. ¿Alguien dice amén?
La epístola de los Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, verso 10, destaca que la iglesia tiene ahora un altar espiritual del cual participan los creyentes, tú y yo. Miren, dice así: tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Porque eso fue el sistema antiguo. Bajo el sistema antiguo, del animal que llevaban al tabernáculo, una parte del animal era para el alimento de los que servían en el templo. Entonces, yo que soy carnívoro 100%, porque yo veo que Dios es carnívoro, le encanta el aroma de la carne asada, ¿no? Aroma agradable para Dios, también para Omar. Bueno, los sacerdotes se quedaban con partes muy específicas y muy comestibles del animal, y eso lo llevaban a sus bodegas, y de ahí se alimentaban los que servían en el templo. Por eso dice ahora el Nuevo Testamento: tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. Ya lo entendimos, ¿verdad? De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad, porque lo llevaron al Gólgota, al monte Calvario, y ahí lo crucificaron, fuera de la ciudad. De igual manera dice: Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. O sea, Él fue el sacrificio por ti y por mí. Por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos otra vez un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Dile al de junto: cuando suene la música, tú tienes que cantar. Claro, si reconoces a Dios como tu Dios, porque estás ofreciendo sacrificio de alabanza para Él, comprometiéndote que cuando termine ese momento de altar, continuarás teniendo presente su palabra en tu corazón para no pecar contra Dios. Así que podemos entender que en el Nuevo Testamento el concepto de un altar físico se cumplió en la persona de Jesucristo. Su muerte en la cruz se presenta como el sacrificio definitivo, donde convergen el juicio justo de Dios y la misericordia de Dios en ese sacrificio vivo de tu persona, voluntario, para rendirle a Él tu vida entera, día tras día. ¿Voy bien? ¿Voy bien? Él fue el cordero sustituto. Nosotros merecíamos morir por causa de nuestros pecados y por nuestra desobediencia a Dios, pero Jesús tomó nuestro lugar y cargó sobre Él nuestra culpa, y por su sacrificio y su sangre nos redimió, es decir, pagó nuestra deuda para liberarnos y voluntariamente, ahora que somos libres de la esclavitud del pecado y del diablo, creer, amar, seguir, adorar, servir a Dios. Nadie de los que sirven esta iglesia y te sirve a ti lo hace por obligación o por pago alguno. ¿Por qué lo hacemos? Por gratitud. Porque hemos ofrecido nuestra vida y le hemos dicho al Señor: si algo puedo hacer por ti, por tu plan para este mundo, para esta sociedad, para esta humanidad, aquí estoy. Úsame. Porque ahora soy libre para decidir seguir a Cristo. Antes no me daba cuenta que era esclavo del diablo y hacía lo que el diablo me ordenaba, y no tenía voluntad para renunciar a lo que él me insinuaba. Solo iba como gordo en tobogán, ofendiendo a Dios todos los días. Pero ahora tengo libre albedrío. Soy libre para decidir seguir a Cristo o decirle otro día a Dios: hoy no. Es tu decisión. Hoy no puedes salir de este auditorio sin tomar esa decisión. ¿Me subo al altar o no me subo al altar? Lo que no sé, porque no soy Dios, es si tendrás otra oportunidad. Porque no sabes cuándo Dios te va a llamar a cuentas. Yo digo, perdón que lo diga de esta manera, ya estuvo bien de rock and roll. Ya estuvo bien de sexo, droga y rock and roll. No hay niños aquí, ¿verdad?
Los niños están allá arriba en su salón. Aquí ya hay gente de más de 12 años que tiene conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Así que decide hoy, Señor, ya lo que bailé, disfruté, me embriagué, me drogué, me metí, me saqué, ya, suficiente. Ahora voy a subir voluntariamente al altar y voy a ofrecerte mi vida. Hazme de nuevo. Dame otra oportunidad. Amén. Finalmente, iglesia, entendemos que ya no se requieren altares de piedra. En su lugar, los creyentes somos llamados a ofrecer nuestras vidas y acciones como sacrificios vivos y santos y agradables para Dios. ¿Das gloria a Dios por esta revelación? Hoy, aunque ya no construyamos altares con nuestras manos, cada oración sincera, cada acto de obediencia, cada momento de adoración se convierten en un altar. No te estoy hablando de que vayas ahora a la esquina de tu casa y pongas un altar y pongas, no estoy hablando de eso. Espero que para todos haya quedado claro eso. Si de ahí venimos, de tener altares por imágenes por toda nuestra casa o hasta en el auto colgados, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, lo repito, por favor pon atención, cada oración sincera, cada acto de obediencia, cada momento de adoración, cada vez que tú obedeces a Dios, cada vez que tú sirves a tu familia, cada vez que tú haces algo que Dios te instruye a hacer, se convierte en un altar. Porque donde hay entrega y donde hay fe, ahí Dios se manifiesta. Lo cantamos. Jehová se manifestará, Jehová se manifestará. Así es, porque estás invocando, estás levantando un altar para Dios. Y Dios dice, oigo que Paola me está adorando, voy a ir a su encuentro. Ariadna me está adorando con su servicio, con su obediencia, con esos actos que son para mí. Voy a descender y le voy a hacer saber que aquí estoy con ella. Dios, abre el entendimiento de esta iglesia, por favor. Necesitan entender que necesitan ellos ser altares para Dios, porque Dios es un Padre y Él te quiere bendecir. Quiere abrir sus tesoros, las puertas y las ventanas de los cielos, y derramar bendición hasta que sobreabunde. ¿Alguien dice amén? El verdadero altar, familia, hoy no necesita forma ni figura visible. Necesita un corazón rendido. Cuando Jesús vino, no estableció imágenes para ser adoradas. Juan 4:23 dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado. Es hoy 14 de junio del 2026 esto que fue dicho por Jesús: cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que conozco a Dios, o lo estoy conociendo, y rindo mi vida a Él, y someto mis deseos de hacer lo que se me dé la gana, porque tengo libre albedrío para hacerlo. Pero le digo a mi carne, le digo a mi mente, le digo a mis emociones: no, porque esto ofende a Dios. Y voluntariamente me someto a la autoridad de Cristo y de su palabra, y digo no. Eso es lo que estoy diciendo. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu, pero en verdad. Dile al de junto: tú eres ese adorador en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esto quiere decir palabra
y acción. Diga conmigo, palabra y acción. No amamos a Dios de labios, lo amamos con nuestras decisiones. Por eso te dije, hoy no puedes salir de este auditorio sin tomar decisiones. O le rindes tu vida a Dios completamente y le dices: Señor, sé que va a ser una cuesta arriba, va a ser difícil, porque la Biblia dice que el camino a la perdición es ancho y muchos caminan por él, pero el camino a la vida eterna es estrecho. Pero ese camino vale la pena porque te lleva a la vida eterna. Pero tú decides. ¿Quieres seguir a toda la corriente? Ve por el camino ancho. Pero te vuelvo a decir, de ahí venimos y ya sabemos cómo nos fue, ¿o no? Luego salir de ese camino fue dolorosísimo por las pérdidas: salud, familia, matrimonio, hijos, relaciones, un buen trabajo, economía. Lo perdimos porque caminábamos en ese camino ancho. Ahora Dios nos perdona, nos sana, nos salva, nos restaura y nos restituye. Todo lo que el diablo te ha robado, Dios te lo va a devolver más, porque Él restituye. Ah, diablo, le robaste a mi hija Scarlett, ok, pero ella ahora está rendida a mí. Es un sacrificio vivo, me adora en espíritu y verdad. Le voy a dar el doble de lo que tú le quitaste. Puedes decir amén y creerlo, o puedes irte dudando de eso, pero yo te diría: experimenta a Dios. Esto implica, familia, que en Jesús todo sacrificio fue cumplido y todo altar fue transformado. Ahora todo el altar es interior, donde se entrega la vida entera a Dios. Es por esto que mientras los altares con imágenes buscan representar lo divino con manos humanas, porque fueron hechas por manos humanas, los altares en la Biblia nos invitan a buscar a Dios en humildad, en fe y obediencia, sin necesidad de formas visibles para adorar, sabiendo que Él está cerca de aquellos que le buscan con un corazón sincero. ¿Hay alguien sincero hoy aquí? Que diga: Señor, ya fueron muchas burradas. ¿Alguien listo para subirse al altar? Si estás listo para subirte al altar, ponte de pie. Quiero que hagamos esto práctico, ¿ok? Vamos a empezar a practicar, a hacer un altar para Dios. Nos vamos a ayudar, ¿está bien? Para que pongas en práctica inmediatamente la palabra de Dios. Recuerda, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Sabes que Dios te ha hablado, no hay para dónde hacerte, ¿ok? Ahora entonces sal de tu lugar, ven aquí al frente, dobla tus rodillas, humíllate delante de Dios y levanta un altar de adoración, de alabanza, de gratitud, de reconocimiento, de honra a Dios. Y si no puedes arrodillarte, no pasa nada, pero ven al altar y dile al Señor: ya estuvo bien de decidir emocionalmente, de decidir con el corazón, de ser movido por las emociones. Ya estuvo bien. He tenido pérdidas en mi vida y no estoy dispuesto a seguir perdiendo ni vida, ni salud, ni personas importantes y necesarias en mi vida. No estoy dispuesto a que el diablo me siga saqueando. Este es el llamado para ti que estás ahí atrás, porque los que están aquí al frente ya lo entendieron. Este día conságrale tu vida al Señor. Ven, póstrate delante de su presencia, levanta tu altar de agradecimiento a Dios, dedícale tu vida a Él. Dile con tus propias palabras: te voy a amar, me voy a consagrar a ti
y te voy a servir con lo que soy, con lo que tengo y con lo que me has dado, sabiendo que Él, nuestro Dios, es el mejor padre, el mejor papá que puedas conocer. Si lo haces, te dará su favor, su amor y su misericordia junto con su bendición. Solo basta que lo creas, salgas de tu lugar y vengas aquí adelante. Padre mío, escucha la oración de cada uno de tus hijos que están delante de ti, haciendo un altar, porque ya lo entendieron. Un altar para ti, un altar donde pueden rendir sus vidas, un altar donde pueden ofrecer sus vidas, un altar donde pueden reconocer sus fallas, sus errores, sus pecados, sus fracasos y decir: ya basta, es suficiente. Como lo decía tu sierva, la pastora, ayer, hay dolores innecesarios que nosotros nos provocamos por ignorarte a ti, por desconocerte, por hacerte a un lado y por decirte: ahora no, Dios. Ahora es tiempo de disfrutar, ahora es tiempo de aprovechar, ahora es tiempo de hacer dinero, ahora es tiempo, y cuando te das cuenta ese tiempo se pasó y has perdido más de lo que has conservado. Así que ahí, rendido de rodillas delante de Dios, dile: Padre, yo soy la carne que se ofrece en el altar. Perdona mis faltas, perdona mis pecados. Que ofrecerte mi vida sea ese aroma que despida este altar a tu presencia y te agrade, Señor, mi vida y mi sacrificio. Y habla con Dios. Dile: Señor, voluntariamente me despojo de aquellas cosas que me atan, de aquellas cosas que me atrapan, de aquellas cosas que me engañan, de aquellas cosas que me seducen, sean personas, sean cosas materiales, sean necesidades almáticas, cualquiera que sea aquello que reconoces que estorba que tú le rindas tu vida, que tú ames a Dios con todo tu ser. Dile al Señor: aquí está, Señor, pasé al frente para que sepas que no quiero nada con esto. Esto no es lo que yo soy, esto no es lo que me representa. Y que cuando me levante, Señor, mi vida comience a ser transformada por efecto de tu Espíritu Santo y tu palabra en mi mente y en mi corazón. Dile al Señor: me rindo a ti, me humillo delante de ti, te adoro y te alabo con todo mi corazón. Vamos, sigue orando ahí en ese lugar donde estás. Sigue orando, sigue hablando con Dios. Dile al Señor: visita mi vida, quédate conmigo, te abro mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por ofrecerte en mi lugar, Señor. Te doy gracias porque eres el Cordero inmolado, eres el Cordero de Dios que quita mi pecado. Te doy gracias porque tu sangre derramada en la cruz me limpia, me purifica y me santifica, para que yo pueda comenzar una nueva vida contigo, Señor. Permíteme comenzar otra vez, permíteme nacer de nuevo, Señor. Y ahora contigo, Señor, trabajar contigo y con tu palabra en mi carácter, Señor, para que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos, una vasija de honra, Señor. Alguien que reconozca el valor que tiene porque tú se lo has dado. He dejado que la gente me desvalore, he dejado que la gente abuse de mí, he dejado que la gente se aproveche de mis necesidades y de mis vacíos, pero no más. Ven y lléname, Señor, sé mi plenitud, llena todo mi ser, Padre mío, lléname a plenitud, Señor. Quiero experimentar a Jehová Shaddai, a Jehová Jireh, a Jehová Rafa, a Adonai, Señor, en el nombre de Jesús. Permíteme conocerte en mi diario caminar contigo. Oh Cristo, 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 adoremos al Señor. Reconozcamos su favor, reconozcamos su presencia. Señor, estás haciendo una obra nueva en nuestras vidas. Tu Espíritu
de Dios, estás liberando, estás sanando, estás haciendo sentir perdonado a aquel que se sentía condenado, Dios. Gracias por el trabajo que estás haciendo, Espíritu de Dios. Espíritu precioso, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ministra, libera, sana, restaura, Señor, en el nombre de Jesús. Que nadie salga de este lugar sintiéndose igual que como llegó. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos. En el nombre de Cristo oramos. En el nombre del Todopoderoso declaramos, Señor, que tú estás obrando en nuestras vidas para bien.